La Marcha del Hambre se desarrolló en 1966 entre Santa Marta y Bogotá porque a los educadores se les pagaba con licores y cigarrillos luego de varios meses de trabajo. En 1979 y luego de paros y carcelazos se ganó el Estatuto 2277 que le dio a los maestros derechos, construyó un escalafón y les permitió ascender. En la primera década de los 2000, con los 2 recortes de dineros a la educación para pasar los recursos al conflicto armado, se expidió el Estatuto 1278, que bajó salarios, puso trabas para ascender y mejorar ingresos, también cercenó varios derechos. Hoy un maestro licenciado ingresa al sector público con un salario de 1.411.000 pesos, al cual le efectúan descuentos para salud, prestaciones, sindicatos si está afiliado y otras arandelas. Al final y luego de 5 años de carrera, el ingreso es insuficiente para sostener familia, pagar posgrados, comprar libros, invertir en actividades culturales, hacer viajes y costear otras necesidades. Por todo ello, FECODE con su Junta Nacional definirá porcentajes de incremento luego de la revisión que le pidió al gobierno del aumento salarial de 2014 porque fue paupérrimo. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Contrastes, un programa de la Federación de Trabajadores de la Educación para que usted se forme opinión. Hoy vamos a hablar de un tema que se ha venido luchando mucho por parte de la Federación de Trabajadores de la Educación y que cobra importancia ahorita con todos los debates de las pruebas PISA, y es el salario de los profesores, el salario de los maestros. Para eso tengo 2 invitados, uno de ellos es el profesor Tarcisio Mora, quien es secretario de Deportes, de Cultura, de Recreación de FECODE. Bienvenido, profesor Tarcisio. Muchísimas gracias, Yesí. De igual manera, los televidentes, vamos a tener hoy unos espacios para discutir algo muy sentido por los educadores, que es su mejoramiento salarial y las demás reivindicaciones que al frente de esto ha estado la Federación Colombiana de Educadores. Muy bien. También me acompaña el profesor Libardo Ballesteros, él es el tesorero de la Federación de Trabajadores de la Educación. Bienvenido, profesor Libardo. Muy buenas tardes, Yesid. Gracias por la oportunidad y a todos los televidentes. Muy bien, comienzo con usted. En 1979, cuando se gana el 2277, que para que los televidentes sepan, es el estatuto, primer estatuto de la profesión docente, que dignifica la profesión, que crea una tabla salarial, una tabla de ascensos, crea estabilidad, etcétera, y permite pues que los profesores tengan una posibilidad de ir mejorando paulatinamente sus ingresos. ¿En qué momento de la historia empieza a dañarse el ingreso de los profesores? Los últimos ingresos y aumentos que tuvo el magisterio colombiano fue en la década de los 90, especialmente bajo el gobierno de Samper, donde se dio un aumento durante 3 años que era un 8% anual, aquello que incluso muchos educadores decían que 3 por 8 daba 26, que nunca se entendió. Pero comenzando ya el año 2000, con el gobierno de Pastrana, se establece lo que es el acto legislativo 01, que establece una bolsa. Esa bolsa restringe los recursos para la educación y por ende los salarios de los educadores. Entonces esa bolsa está preestablecida de tal manera que los salarios de cada año están sujetos a lo que está establecido en esa bolsa que crea el acto legislativo 01. Y por supuesto la ley 715 y luego el acto legislativo 04 del 2007 ratifican lo que se había dado en el 2001. ¿Eso qué significa? De que realmente los salarios de los docentes no han tenido un aumento sustancial durante todo lo que va de la década de 2000 hacia adelante, y lo que hoy está recorrido en la segunda década del año o del milenio 21, de tal manera que nosotros consideramos que hasta ahora no se ha dado un incremento que realmente justifique la dignificación de la profesión docente. Por eso nosotros incluso contratamos por allá en el año 2011 un estudio con el Centro de Investigación de la Universidad Nacional, donde se planteaba de que había realmente un desajuste de un 9% en los incrementos salariales dado en el gobierno de Pastrana y en los 2 gobiernos de Uribe, que hoy cacarea a nivel nacional que su
candidato presidencial va a aumentarle a los docentes el 10% cuando realmente no lo hicieron durante los 8 años que duró en el gobierno de Uribe. Profesor Tarcisio, ahí también aparece un nuevo estatuto docente que es el 1278, aparece en el 2002, fruto de la ley 715, fruto del recorte de las transferencias. Este estatuto, ¿cómo perjudicó a los nuevos maestros, a los que hoy se gradúan y tienen que ingresar a este estatuto? Bueno, en el magisterio colombiano, digamos que ahí se han presentado varias etapas. Sí. Hubo una etapa de división sindical, atomización, y logramos liderar el proceso de unidad. Sí. La conformación de FECODE como Federación Única fue fruto de un proceso de acabar ACPE, SANDEPEC, los dos sindicatos que habían en cada departamento, y esa unidad llegó a constituir el instrumento más importante de los trabajadores de la educación, que fue la Federación Colombiana de Educadores. Y dimos un paso significativo en eso, que fue la mirada internacional para la unidad. En ese proceso se conquistaron cosas muy importantes, como haber logrado el decreto, el estatuto, que llaman el Estatuto de los Viejos, el 2277, que consagró elementos fundamentales para la profesión de los educadores, la profesionalización, la carrera docente, la estabilidad, etc. Se logró la creación del Fondo de Prestaciones del Magisterio con la Ley 91. Sí. Después se logró, habiendo dado un proceso de destajo de la educación, de un intento de división, logramos con la Ley 60 que se volviera otra vez a recoger eso. Pero vino después de eso la aparición del modelo neoliberal, que querían cambiar con la Constitución Nacional, querían dar un paso al proceso de la privatización, y aparecieron los desmontes que se dieron en todos los sectores sociales, la venta de la propiedad estatal, de igual manera la penetración de políticas de flexibilización laboral y demás. Hasta ahí yo estuve como presidente de FECODE, luego vino un cambio, viene la compañera Gloria Ramírez, por el acto legislativo 01, pierde el magisterio esa lucha, la lucha contra el acto 01, el acto legislativo que entra a acabar con las transferencias, con los recursos del situado fiscal. Perdida la huelga del magisterio en esa lucha, entonces le imponen al magisterio el decreto el 1278. Eso no fue durante mi administración. Algunos maestros andan confundidos con eso. Ese nuevo estatuto docente nos divide. Sí. Entonces divide a los viejos de los nuevos. Pero ese 1278 impuesto por Uribe, en una situación muy difícil del magisterio, le impone nuevas reglas a los nuevos maestros. Y eso debilitó tanto la parte sindical, las reivindicaciones, la unidad de más, y aparece de igual manera una gran diferencia salarial. Eso deterioró considerablemente las condiciones de los maestros y les aplican en materia prestacional, en materia de ascenso en escalafón y demás, y por eso hoy tenemos en el seno del magisterio 2 estatutos docentes, 2 sistemas de salario, 2 condiciones totalmente que han afectado la unidad del gremio. Muy bien. Profesor Libardo, hoy consultando los últimos decretos de aumento salarial, o sea, los de este año, un profesor recién egresado de normalista superior gana 1.121.819 pesos y un licenciado gana 1.411.000 si no tiene especialización y 1.534.000 si tiene especialización. Obviamente aquí les hacen unos recortes para salud, unos recortes sindicales si están afiliados, etcétera. Entonces el sueldo, ¿usted cree que alcanza para las exigencias que le hacen a un profesor de que tiene que capacitarse, de que tiene que sostener una familia, de que tiene que ir a cine, a teatro, etcétera, para estar abierto a la cultura? Es que no solo eso, sino que además ese docente, primero, forma una familia entre 2 docentes que están muy dados en el país. Y lo segundo es que ese docente tiene que complementar el trabajo que realiza en la institución educativa con otras actividades. En alguna zona se va de mototaxi, en otra zona se va a vender pimpinas en las fronteras, en otras zonas, en fin, en diferentes actividades, a trabajar en otra institución privada, si es el caso, de tal manera que eso no alcanza. Mire, ¿usted sí cree que un salario de 1.300.000 pesos, un millón de pesos, va a alcanzarle a un docente en una ciudad capital como Bogotá, donde se lo traga solamente el transporte? Realmente las condiciones de salario indigna que vive el docente hoy necesita un salario
que realmente dignifique la profesión docente, que permita que ese docente se dedique única y exclusivamente a la actividad pedagógica, a la actividad diaria, que pueda atender al padre de familia, que pueda preparar sus clases, que pueda realmente dedicarle todo el tiempo a la labor académica. Eso permite que un docente sea verdaderamente profesional, pero con un salario indigno como el que tiene, y además con unos aumentos, unos incrementos salariales como lo que se dieron en el 2014, realmente eso deja mucho que desear. Pero eso no nos lo cuentan cuando nos hablan de las pruebas y de lo mal que nos va, en unas pruebas que también están descontextualizadas de nuestro país. Hacemos una pausita y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Bueno, seguimos con este diálogo sobre los ingresos de los docentes en Colombia, que realmente no se compadecen con todas las exigencias que les hace el gobierno y la sociedad. Profesor Tarcisio, ya hablamos del 1278, de los ingresos. Obviamente dentro del 2277 tampoco el magisterio está contento, le agrada el salario que tiene, aunque obviamente es mucho mejor que el del 1278. También se quedó estancado porque solo hay 14 grados. ¿Cuál es la situación que están viviendo los profesores del 2277? Porque el 2277, si logra profesionalizar, nos colocó una serie de obstáculos que después lo logramos vencer, como fue el proceso de profesionalización, los cursos, los ascensos, logramos el tiempo doble, pero llegó un momento en que el maestro llegó al grado 14 y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque no hubo absolutamente nada de parte del gobierno, y nosotros pensábamos que llegar al grado 14 debería de estimularse el conocimiento, la preparación, la investigación, para que ese profesor pudiera ascender. Hoy encontramos... ¿A qué edad está llegando un maestro? Un maestro para llegar al grado 14, para que los televidentes no vean que es mucho, un maestro llega a ganarse 2.700.000 pesos después de más de 35 años de servicio. Sí. Mientras que un trabajador en este momento de cualquier otra profesión los vinculan con 2,5 y 3 millones de pesos. Sí. Es decir, que mientras que un maestro dura 35 años para llegar a eso, un trabajador recién que termina su carrera de inmediatamente vinculado. Y un maestro que llega al grado 14 mínimo tiene 3 o 4 carreras. Es decir, que estamos frente a un trabajador muy calificado intelectualmente, pero mal pago. Sí. Por eso las empresas privadas sí estimulan a sus trabajadores, les pagan buenos salarios, les exigen de lógico buen trabajo y captan a los mejores profesionales con buenos salarios. En el caso del Estado no. Algunos sectores han peleado eso. La rama de Azonal Judicial logró mejorar. Encontramos algunos sectores del sector eléctrico lo mismo. Sí. Y en el caso del magisterio, que debería ser el gremio en mejores condiciones, por la importancia que tiene para desarrollar el país, este magisterio colombiano es el que peor salarios tiene en América Latina y de igual manera el que menos se escucha al gobierno para garantizar resolver esos problemas. Por eso la actual dirección de FECODE, que a pesar de que algunos no lo reconozcan, esta dirección de FECODE hemos llegado a un consenso y es darnos la pelea por la construcción de un nuevo estatuto docente que acabe con esos 2 estatutos, pero un estatuto donde se mejoren, se reivindique muchas condiciones y entre ellas el caso del salario. 2, las condiciones prestacionales, porque encontramos casi 6 regímenes prestacionales, unos que tienen pensión de gracia, otros que no la tienen, unos que tienen retroactividad, en fin. Y tercero, el estímulo al maestro que está muy lejos de las ciudades, que no tiene acceso ni al transporte, no tiene acceso a la educación. Y lo otro, es que no es posible que con estos salarios de hambre que tiene el educador, le exijan ahora que dé los mejores frutos. El Estado no lo capacita. El Estado no le da la especialización, el Estado no da becas. Entonces, frente a esa situación, esta dirección de FECODE, en medio de las dificultades y errores que se puedan cometer, pero está muy preocupado por los maestros del 1278 y por los maestros del 2277, porque pensamos en el futuro de ustedes, porque pensamos en su familia, porque pensamos en sus hijos y además una cosa muy importante, porque pensamos en Colombia. ¿En qué consiste
el escalafón o la propuesta salarial para el nuevo estatuto? Nosotros hemos dicho una cosa fundamental. Un estatuto debe garantizar, primero que todo, la estabilidad laboral. Sí. Eso es indispensable. Sí. Y nosotros no concebimos un estatuto que no garantice la estabilidad laboral. En segundo lugar, un estatuto que dignifique la profesión docente. En tercer lugar, un estatuto que permita ascender en el escalafón. No como el 1278, que entre otras cosas establece una serie de trabas económicas, trabas desde el punto de vista de la evaluación de competencias, evaluación de desempeño y toda una cantidad de cosas para evitar que el docente siga ascendiendo. Nosotros decimos, hombre, aquí se debe establecer un salario digno de enganche del docente, en primer lugar. En segundo lugar, debe haber incentivos académicos, o sea, de investigación, de capacitación, de experiencia laboral. Es decir, todo eso combinado permita que el docente vaya ascendiendo en el escalafón y al mismo tiempo garantizando un mejor salario y que por supuesto eso permita tener unas condiciones diferentes en la manera de vivir, en su hogar, en la familia, en el bienestar, porque entre otras cosas eso funciona hasta en la parte emocional del trabajador. ¿Cómo que un docente hoy que no tiene unas garantías laborales en el sitio de trabajo, por ejemplo, con unas instituciones educativas descuartizadas, donde hay un aula de clase con semejante calor, donde si es que hay el aula, donde los niños están una parte en el piso, en fin, todas unas condiciones laborales que realmente no permiten que ese docente lleve a cabo todo el proceso? Entonces, para eso se necesita evidentemente un mejor salario, que es la propuesta que hoy nosotros le tenemos al gobierno nacional. Que entre otras cosas acabe con esa bendita evaluación de competencia, que entre otras cosas la evaluación de competencia está dada, preestablecida de acuerdo a un rubro económico van a decir, por ejemplo, hay tanto monto, tantos docentes van a pasar, es decir, que ya está preestablecido cuánto es el monto y cuántos docentes van a pasar. Por eso aquello de que hay que bajarle del 80 al 60%, le pueden bajar al 40%, que siempre va a pasar el mismo número de docentes. Entonces nosotros tenemos, entre otras cosas, en la nueva propuesta, lo que hemos llamado la asimilación. Es decir, un proceso de asimilación tanto de los del 1278 al nuevo estatuto como de los del 2277 al nuevo estatuto, de tal manera que permita seguir ascendiendo tanto a los del 1278 y además seguir ascendiendo a los del 2277 y se evite esa traba del congelamiento que hay hoy del 2277. Muy bien. Pues ahora los dejo con el editorial que lo hace el profesor Over Dorado, segundo vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Educación. Dentro de las banderas de lucha que tiene la Federación de Trabajadores de la Educación en Colombia está la del salario profesional, un salario justo, digno para el ejercicio de la profesión docente, que va de la mano con la lucha porque el Estado colombiano garantice la educación como derecho fundamental. Porque entendemos que esta lucha va más allá del tema pedagógico, jurídico, porque aborda el tema económico, en donde la Federación hoy viene exigiéndole al Estado colombiano elevar, aumentar los puntos del Producto Interno Bruto que hoy se tienen para el sector educativo. La exigencia de la FECODE es del 7.5. Consideramos nosotros que esto sería un punto de partida importante para la dignificación de la profesión docente, porque iría también de la mano de otras las banderas de la Federación, que es la lucha por el estatuto docente, que efectivamente dignifique nuestra profesión en el tema de la estabilidad laboral, en el tema del escalafón docente, en el tema de obtener y tener un salario profesional que efectivamente reconozca socialmente, profesionalmente nuestra labor. De antemano es una exigencia que estamos haciéndole
al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, y que tiene que ver como una de las luchas que abandera FECODE en el último periodo, pues el poder adquisitivo del magisterio en los últimos 13 años ha venido disminuyendo. Por eso a los compañeros y compañeras maestros del país, este punto es un punto de discusión, pero también un punto de lucha y de pelea frente a la dignificación de la profesión docente. Bien, nos vamos con el último parte de nuestro programa, donde precisamente queremos preguntarle a los profesores en qué ha repercutido el informe de Compartir sobre la excelencia docente. Ellos dicen que hay un 18% de diferencia entre los maestros que recién se enganchan a la profesión y otras profesiones como el derecho, la economía, las ingenierías, etcétera. Profesor Tarcisio Mora, ¿eso quiere decir que le subimos a los maestros un 18% más y el problema está solucionado y ya quedarían equiparados con las otras profesiones, o esto hay que darle otra mirada? Bueno, primero quiero decirle que el informe de Compartir pues no comparte con nosotros. Sí. Es un informe que tiene un sesgo político que se ubica dentro de la política del modelo de las políticas de flexibilización laboral, y allí es todo lo contrario lo que dice el informe de Compartir. Lo que busca es que no haya un nuevo estatuto docente nuevo, pero bueno. Sí. Allí no dice que se va a reivindicar como tal al magisterio en toda su carrera, sino lo que busca es profundizar más el modelo como tal. Pero sí es cierto unos elementos, ¿sí? Ellos, tanto Compartir como los candidatos a la presidencia, como el Congreso y la sociedad a grito entero están diciendo hace muchos años que los salarios más malos son los de los docentes. Pero eso no es consecuente con la aprobación del presupuesto, eso no es consecuente con la aprobación de las leyes, eso no es consecuente con la negociación que se hace a FECODE. Cuando se va a negociar los salarios de los maestros, nunca hay plata, y por eso vimos el incremento pírrico que le acaban de hacer a los maestros del 2.9 y el incremento de las pensiones del 1.9 también. Eso demuestra que no hay voluntad política. Pero es cierto que la sociedad sabe que la carrera más sufrida, más abnegada es la de ser maestros, porque tienen que partir con un salario que está hasta por debajo de la canasta familiar. La canasta familiar vale 1.700.000 y un maestro ingresa con 1.300.000. Entonces ya tiene un déficit muy grande. Claro. Segundo, las demás profesiones, los mismos hijos de los maestros quedan aterrados de que su hijo ingresa con 2, 3 millones de pesos y él lleva 30, 40 años y su salario no mejora. Pero hoy tienen que reconocerlo el Estado que estamos por debajo de un déficit, más del 18% en nuestros salarios. Claro, para nosotros sería muy bueno que el gobierno se nivele en esa materia, pero nosotros además, como tenemos una responsabilidad con el país, con la sociedad y con los niños, decimos: mejoren nuestros salarios, pero el Estado también tiene que mejorar otras cosas. Los establecimientos educativos tienen que mejorar el material didáctico para garantizar que nuestros conocimientos se los puedan transmitir a los muchachos. Las instalaciones educativas, necesitamos unos estudiantes que estén alimentados. Casi un porcentaje del 60% de los niños que van a las escuelas y colegios están desnutridos. Entonces, ¿cómo nos van a exigir que mejoremos la calidad de la educación si tenemos 25 millones de pobres, 8 millones de indigentes, un desempleo, y hoy encontramos unos salarios que tienen los trabajadores, un salario mínimo que no le alcanza? Profesor, ustedes están negociando con el gobierno precisamente esto del salario, de los aumentos, de un salario profesional. ¿Qué se está discutiendo en la mesa? ¿Cuál es la propuesta que lleva FECODE, que han escuchado del gobierno? ¿Qué ha pasado? Y en lo que tiene que ver con salarios, nosotros consideramos que el gobierno debe revisar ese aumento indigno para los educadores, ese aumento pírrico que hizo para los educadores, que debe el gobierno nacional entender que realmente ese es un aumento que lo que hace es, desdice mucho de la carrera docente, y por ende nosotros necesitamos que el gobierno revise el aumento salarial. Le hemos dicho: revise eso y haga una propuesta al gobierno, a FECODE, y nosotros en el entender nuestro y basado en la Junta Nacional tomaremos unas determinaciones en lo que tiene que ver con salario, de igual manera en lo que tiene que ver con la evaluación de competencia. Le hemos dicho a los educadores a nivel nacional: son 3 elementos clave que el magisterio tiene en estos momentos como objetivo:
el problema de la salud. En segundo lugar, la evaluación de competencia. Y en tercer lugar, la revisión del salario que se hizo en el año 2014, por supuesto sin dejar mencionar otros problemas que tiene el magisterio a nivel nacional. Profesor Tarcisio, si estas discusiones con el gobierno no llegan a un buen puerto, se está hablando de un paro, se está hablando de movilizaciones, ¿hasta dónde va a llegar el magisterio para defender estos tres aspectos? Bueno, estamos en un momento muy importante, porque tenemos 5 candidatos a la presidencia y todos han conseguido que el magisterio está mal económicamente, que no sea justo con el gremio, y además de eso resultó las pruebas PISA donde demuestra que la educación hoy no dio los mejores rendimientos, pero no por culpa de los educadores. No se les olvide, compañeros televidentes, que los gobiernos han hecho reformas sin contar con nosotros. Yo preguntaría en dónde está la revolución educativa de Uribe. ¿Qué pasó con el grado 0 cuando nos quitaron los 3 años del preescolar? ¿Qué pasó con el mapa educativo que iba a ser la panacea? ¿Qué pasó con esos indicativos que le trasladaron del sector productivo de la educación diciendo que eso iba a dar una rentabilidad muy grande? ¿Qué pasó con la masificación de la cobertura? Ahí donde debemos de meter el dedo en la llaga para demostrar que son las políticas del gobierno que entraron a deteriorar las condiciones de una calidad de la educación. Y frente a eso, como nos han dicho que reconocen que estamos mal, pues es el mejor momento, como lo está planteando la justicia, como lo están planteando los campesinos, pues es el mejor momento de que los educadores le digan al gobierno, listo, haga realidad sus promesas. Necesitamos que en el proyecto del presupuesto a presentarse el 20 de julio al nuevo Congreso de la República esté la partida, porque si no hay plata, no hay condiciones. 2, que nos dé la oportunidad a que la negociación de los trabajadores estatales sea una realidad, porque es que lo que se hacen son simplemente ilusiones y no realidades. Encontramos el aumento salarial. 3, necesitamos definitivamente que haya de verdad un acuerdo en materia de las políticas educativas y no la imposición de políticas educativas para que verdad la educación jalone el proceso de las mejores condiciones de Colombia. Estamos muy atrasados en tecnología, estamos muy atrasados en muchas cosas, pero para eso, así como lo hizo Japón, Alemania, los países de Europa, le invirtieron a la educación, le invirtieron a los maestros, generaron restaurantes, lograron una equidad en materia de resolver la pobreza y hoy son potencias mundiales. Es que realmente en Colombia no hay política de Estado. Aquí la política, en el caso particular de la educación, son políticas de gobierno. Y por eso cada 4 años, cada que viene un gobierno, se inventa una cosa diferente. De tal manera que esa es la diferencia que hay entre nuestro gobierno o nuestro Estado con relación a los estados, por ejemplo, de los Estados Unidos, en el caso de los países del sureste asiático, en el caso de los países europeos, donde las políticas se hacen a 40, a 50 años y cuando viene el gobierno, el otro gobierno, continúa la política del anterior independientemente que haya sido un partido diferente. En Colombia no. Cada presidente que llega se inventa su política de gobierno y dentro de eso están las políticas de educación. Entonces, ¿el fracaso de quién es? El fracaso es del modelo educativo que se ha impuesto en estos gobiernos, tanto todos los gobiernos que vienen anteriormente, que son gobiernos neoliberales y por supuesto rematados con el actual gobierno. Muy bien, pues a los dos les agradezco el haber estado esta tarde con nosotros. Y a ustedes los invitamos para el próximo capítulo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Ojalá este tema de hoy se tome en serio en el gobierno nacional si queremos mejores resultados en nuestra educación. Buenas tardes.